Vamos a empezar. Qué bueno que hola. Qué bueno que regresaron. Ahora vamos a continuar con la sesión de la tarde. Antes quisiera presentarme definitivamente. Yo soy Tabaré Arroyo Currás, trabajo para BBF como director de energía sostenible para América Latina y el Caribe. Y bueno, un poquito voy a coordinar esta sesión vespertina. Creo que ha habido un par de cambios en la agenda, simplemente para que lo tengan presente. Hemos, por los tiempos, recorrido la agenda hacia adelante. Entonces, ahora tenemos este panel 2, que es sobre cadenas de valor para la transición energética justa. Y tenemos una presentación que yo voy a dar que se integra al panel. Entonces, vamos a hacerlo todo más dinámico. El panel de ahora, bueno, trata un poco de darle continuidad a lo que salió en la mañana y abordar ejemplos de éxito de cómo todas esas políticas fiscales quizás, o como estrategias empresariales, o cómo la sociedad civil y los actores no estatales pueden ir incorporando acciones que vayan detonando esa transición energética justa. Entonces va a haber, yo creo que un panel bien interesante con 3 especialistas: a Sara López, que es gerente de desarrollo de negocios en Enel Green Power, una de las grandes empresas en el mundo, en América Latina, una de los grandes desarrolladores de proyectos de energía renovable. Tenemos a Ariane van Endel, que es coordinadora de justicia ambiental en el Centro Ecuménico Diego de Medellín, en Chile, quien va a compartir con nosotros también desde la perspectiva de las comunidades de fe, cuál es ese trabajo que ellos están haciendo en temas de transición energética. Y bueno, finalmente tenemos como nuestra moderadora, que va a jugar un papel de facilitadora en esta conversación, que no puedo dejar de decirlo, estamos muy orgullosos de que sea un panel solo de mujeres, porque ya tuvimos un panel solo de hombres. Entonces, Ana Sánchez, que es especialista en empleos verdes y sostenibilidad. Entonces, la idea de este segundo panel es un poco ir conversando sobre ejemplos de consecución o ejemplos que han movido o están moviendo la agenda de la transición energética. Antes, para ir introduciendo, yo les quiero comentar un poquito. En la mañana ya tuvimos una presentación maravillosa de Anabela explicándonos un poco cuál es esta definición de transición energética justa. Y la verdad es que las definiciones, bueno, cada quien tiene una definición hoy día sobre qué es transición energética justa, entonces no nos podemos perder la oportunidad de nosotros como sociedad civil ambientalista, como BBF, quisiéramos también dar algunas ideas, ¿no? Entonces, un poquito lo que yo les voy a hablar rapidísimamente es, bueno, ¿cuál es esta definición de lo que nosotros consideramos o empezamos a ver, porque tampoco es una postura institucional, estamos también aprendiendo del proceso? ¿Qué es esto de la transición energética justa para nosotros? ¿Cuáles son estos desafíos que nosotros vemos? ¿Cuáles son esas grandes oportunidades? Y sobre todo, ¿cuáles son estas palancas que pueden quizás ir moviendo la agenda de la transición energética justa? Quizás empezar diciendo que, bueno, obviamente hay 2 elementos, ¿no? Acá la parte de motion, de dinamismo, perdón, de transición, y la parte de justicia. Y me gustaría hablar un poquito de justicia. Obviamente, justicia es un concepto bastante complicado de definir. Hay mucho trabajo filosófico al respecto. Algunos lo toman como un instrumento de movilización social, algunos lo toman como un precepto moral. Quizás nosotros estamos más inclinados a ver el tema de justicia como una virtud institucional de la sociedad, y sobre todo una virtud institucional de la sociedad que se encamine a lo que nosotros definiríamos un poco como entregar o dar lo que se merece en temas de energía. Y ahí es donde va a empezar el tema de qué es lo que la gente se merece. Entonces, yo creo que antes de llegar a eso tenemos que saber qué es lo que no se merece la gente. Y hay un tema de injusticia energética en América Latina que, bueno, es evidente. 25 millones de latinoamericanos que todavía no tienen acceso a la electricidad, de esos más de 1.000 millones que hay en el mundo. 65 millones de latinoamericanos que todavía dependen de la biomasa tradicional para propósitos energéticos, básicamente cocinar, propósitos calóricos. Y bueno, un número altísimo de muertes prematuras asociadas con la contaminación interior por el uso de quema de combustibles ineficientes, pero también por la contaminación exterior, la contaminación
que está desarrollada, bueno, que está vinculada con todas las emisiones del sector transporte, del sector energético de alta intensidad. Pero también hay un tema de injusticia desde una perspectiva quizás un poquitín más económica y nuestro compañero de la CEPAL hoy mencionó algunos de estos elementos, ¿no? Esta gran inequidad en la forma o en el uso de la energía en los diferentes quintiles de la sociedad. En América Latina, en promedio, del gasto, del ingreso doméstico, un 8% se gasta en energía. Pero cuando uno se pone a ver los detalles en diferentes países, en diferentes quintiles, nos damos cuenta que, bueno, pasan cosas como esto mismo, ¿no? Que hay el 20% de la población de América Latina básicamente consume el 40%, o gasta el 40% de la energía. Y si nos vamos a temas como gasolina, bueno, es el 80%, ¿no? Y vemos que mientras el primer quintil, la gente con menos ingresos, gasta aproximadamente el 40% en insumos energéticos, yo diría, me atrevo a decir, de necesidad básica, como es el gas o es la electricidad, bueno, tenemos un derroche bastante amplio en el quintil más alto, ¿no? Si nos ponemos a ver ya las figuras, en América Latina hay países que las poblaciones más marginadas llegan a gastar más del 10% de sus ingresos en energía, ¿no? Entonces yo creo que es un componente importante de lo que consideramos como un poco de la injusticia energética que se vive en la región. Vemos también que hay una injusticia, y esto es un poco quizás más abstracto, ¿no? La distribución de los recursos fósiles. Vemos que hay países que tienen mayor presencia, mayor acceso a ellos y por tanto los encaminan sobre todo o los explotan bajo dos argumentos. Uno, crear seguridad energética, tener un acceso permanente a la energía, pero por otro lado, tener una fuente de capital, de ingresos, ¿no? Lo que hace que, bueno, tengamos como en la gráfica derecha de Oxfam, países, el caso de Colombia, donde de sus exportaciones, bueno, es un altísimo porcentaje el que se deriva de la venta de combustibles, ¿no? De la exportación de combustibles. Y en ese mismo tema, bueno, entramos ya a esto de la justicia climática, ¿no? Una justicia que sabemos, o una injusticia climática que sabemos que afecta sobre todo a los más vulnerables. Para una breve acotación de qué es el cambio climático, cómo se genera este cambio climático, bueno, básicamente los gases de efecto invernadero crean ese tipo de chaqueta que lo que hace es mantener la temperatura, digamos, aumentar la temperatura en condiciones normales en el mundo, dada la acumulación de estos gases de efecto invernadero que están altamente asociados con la actividad humana, ¿no? El 75% de los gases de efecto invernadero en el mundo son derivados de la quema de combustibles fósiles, ¿no? El aumento de la temperatura, las trayectorias actuales nos llevarían a algo así como 3 grados centígrados, que sería bastante calamitoso. Y si nosotros no quisiéramos llegar a eso, pues tendríamos que empezar a dejar de quemar combustibles fósiles. Y hay diferentes conceptos de cómo esto se reflejaría numéricamente, y está la idea del presupuesto de carbono, que es cuánto más carbono podemos seguir quemando para que deje de acumularse en la atmósfera. Y cuando uno empieza a hacer la desagregación, pues resulta que si quisiéramos llegar a un límite que sería, como lo considera la ciencia, permisible para la humanidad, sostenerse en las condiciones que hoy en día consideramos como benevolentes, pues al menos en América Latina tendríamos que dejar de quemar el 42% de nuestras reservas de petróleo, el 56% de nuestras reservas de gas y el 73% de nuestras reservas de carbón. Entonces estamos hablando de que también hay un tema de no solamente un inacceso a ciertos combustibles, sino aquellos que tienen esos combustibles que podrían utilizar para su desarrollo, bueno, un día también están expuestos a una situación donde quizás ya no puedan quemarlos, ¿no? Entonces, aquí la idea de la transición energética justa es un poco, yo les decía, dar lo que la gente se merece. Y en este caso, dar lo que la gente se merece sería una traducción de básicamente resolver esas fallas del sistema, ¿no? Ese inacceso a la energía, esa falta de oportunidad económica para tener energía moderna, de calidad y limpia, y sobre todo
una forma de cómo nosotros sustituimos nuestra riqueza de recursos fósiles con otro tipo de riqueza, como riqueza capital, como riqueza de habilidades, como riqueza de nuevos modelos de gobernanza. Esto parte, básicamente, es la premisa de lo que es una economía sostenible. Una economía sostenible donde la relación de la sociedad con los recursos es una relación un poco holística, armónica, donde los recursos no solamente son una materia prima, sino también son un eje principal para la conservación de la vida, un reservorio de vida, así como un reservorio de acumulación de las toxinas que nosotros como sociedad sacamos. Una economía sostenible donde el empleo ya no es solamente un ejercicio de extracción de fuerza productiva, sino quizás de canalización de fuerza en beneficio de la sociedad misma. Y cuando uno habla de sociedad, entiéndase la sociedad en su conjunto, ¿no? Que involucra a todos los actores estatales, estatales y no estatales, ¿no? Empresas, gobiernos, academia, etcétera, etcétera. Y finalmente una cultura que hace un respeto de los recursos más allá y un entendimiento de la importancia de preservar estos en temas de, por ejemplo, de biodiversidad, ¿no? Ese capital natural que es importante. La transición energética justa se puede dar bajo las estructuras económicas y la gobernanza actual. Bueno, si nos podemos ver en el caso de América Latina es una de las regiones más desiguales, donde recientemente nuestra compatriota Bárcena decía de CEPAL que el 10% de la población en América Latina ha amasado el 70% de la riqueza que se genera, ¿no? Y en las trayectorias en las que vamos no estamos tan distantes de ese meme del 1% de la riqueza, perdón, la riqueza la tiene el 1% de la gente, ¿no? Entonces, tenemos también históricamente la sociedad se ha movido, esta gráfica es un poco complicada, pero básicamente habla del índice de desarrollo humano en comparación con el impacto en el medio ambiente. Y lo que vemos es que los países de América Latina tienden a, en cierta medida, crecer su índice de desarrollo humano a costa de un mayor impacto al medio ambiente. Entonces, una trayectoria que se viene moviendo desde hace 20 años, que hoy día se traduce un poco en la forma en que nuestra actividad productiva o económica está excediendo la biocapacidad del planeta. Y hablemos de cosas un poquito tecnológicas. Salió en la conversación de, bueno, sí, las energías renovables generan empleo. Sí generan empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Para quién es ese empleo? Y cómo gestionamos ese empleo, ¿no? Entonces, una de las grandes barreras es que es cierto que en esta transición sí va a haber afectados, y va a haber afectados que pueden ir en mayor o en menor medida en función de cómo nosotros gestionamos esos impactos distributivos. Entonces, mi respuesta un poquito es, no se puede tener una transición energética justa en el paradigma actual. Y de ahí la importancia de nosotros, como sociedad civil, empezar a transformar la estructura. Empezar a crear ese nuevo paradigma que, por un lado, se impulse por una vinculación entre los actores, es decir, una cohesión entre las visiones que queremos tener a futuro. Por ahí alguien decía, es que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en cuál es la visión que tenemos de energía renovable o de futuros sostenibles. Tenemos diferentes entendimientos. Entonces, de ahí la importancia de tener una visión común, de favorecer cambios estructurales, ya no solamente de arriba hacia abajo, sino también de abajo de arriba. La sociedad civil, por ejemplo, esta es una anécdota que considero linda, en Sudáfrica, la sociedad civil jugó un papel muy importante para terminar con el apartheid a partir de la consolidación o la creación de soluciones de innovación organizacional y de innovación en los modelos de negocios emergiendo de la sociedad civil. Entonces, juntando estas dos y creando un espacio para entregar formas de participación, formas donde haya co-creación, co-diseño de estrategias, entonces ya podemos estar hablando de que estamos haciendo un rebalanceo de los poderes. Hay ejemplos concretos de esto. Nuestro colega Alberto Carrillo va a hablar quizás un poco más tarde de esto. La iniciativa de Objetivos con la Ciencia, de las empresas más grandes en el planeta, de las 500 más grandes,
asociados o uniéndose a un movimiento que está basado en ciencia, es decir, estrategias corporativas que se adecuan un poquito en función al objetivo concreto de limitar la temperatura a 2 grados centígrados. El paradigma anterior de las empresas tratando de hacer mitigación parece evolucionar a ya no solamente hacer mitigación, sino hacer mitigación en línea con el objetivo climático que nos une bajo el Acuerdo de París. Otro ejemplo que quizás Ariane pueda opinar, la hoja de ruta en Chile. Básicamente un grupo de gente, 30 y tantas actores de la sociedad, incluyendo empresas, academia, etcétera, etcétera, uniéndose en mesas de trabajo durante mucho tiempo para conformar una hoja de ruta, una visión de energía sostenible para Chile, que hoy día en un 80% está incorporada dentro de la Estrategia Nacional al 2050 del gobierno chileno. Y vemos cosas también como entregar oportunidades para que actores que normalmente no asociamos a este cambio de paradigma puedan tener un rol participativo, ¿no? Las comunidades de fe, el movimiento católico aquí como ejemplo, donde 9 congregaciones, me parece, 9 instituciones católicas ya se han unido en un pronunciamiento para empezar a retirar sus activos financieros de una cartera de combustibles fósiles y empezar a invertirla en carteras más sostenibles. Al fin y al cabo de lo que estamos hablando es de un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social que no vea a la sostenibilidad como un fin, sino como un proceso en sí mismo. Pero entonces, ¿cuál es ese fin de ese contrato social, de ese nuevo contrato social? Pues aquí empezamos a hablar un poco de la transición, ¿no? Cuando empezamos a hablar de que ese nuevo contrato social tiene elementos como la co-creación de visiones a futuro, un entendimiento sobre a dónde queremos llegar, uno que nos dé una señal clara de a dónde tenemos que movilizar el dinero que queremos, financiar, los proyectos que queremos financiar, que a su vez nos dé una señal de dónde queremos crear esas capacidades que van a sustentar esa transición, y que finalmente van a alentar no solamente a la cooperación entre diferentes actores, con miras de propulsar esa transversalidad en temas del desarrollo sostenible. Es decir, la transición energética no es solamente un cambio de paradigma energético, sino también es un canal para potencializar esos múltiples objetivos de desarrollo sostenible de los que hoy día hablamos. La teoría de las transiciones es muy sencilla, bueno, no es tan sencilla, pero básicamente pasar de un estado A a un estado B implica muchas cosas. Implica un paradigma político, industrial, científico, tecnológico, cultural, que puede ser impulsado por innovaciones tecnológicas o disrupciones a un nivel macro, ¿no? Entonces, el ejemplo alemán yo creo que es uno, si bien es históricamente, viene de muchos años atrás, pero algo muy importante que pasó en Alemania en el 2011, me parece, cuando vino el colapso de Fukushima tras el terremoto y el subsecuente riesgo nuclear. Bueno, eso movilizó a un movimiento antinuclear en Alemania que en gran medida tenía muchos años tratando de frenar la expansión del parque nuclear. Y eso tuvo una implicación muy fuerte en las elecciones que conllevaron a Merkel a llegar a su segundo mandato. Entonces es muy interesante cómo algo que pasó en Japón tuvo una influencia en algo que pasó en Alemania. Como hoy día podríamos hablar también del fenómeno Trump, cómo está impactando en muchas otras cosas, ¿no? Entonces aquí el punto central es que nosotros como actores no estatales no tenemos que necesariamente esperar a que venga eso exógeno, ni tenemos que esperar a que venga la gran tecnología. Nosotros ya desde ahora podemos hacer muchas cosas. Y muchas de las cosas que podemos hacer son estas. Empezar a crear negocios basados en la pirámide. Hoy día hay un mercado mundial de 4 billones de personas captivas que todavía tienen diferentes carencias, de las cuales uno puede impulsar un modelo sostenible a la par que hacer un recurso económico interesante. Incentivar la circularidad. Se estima que en el mundo hay algo así como $1 trillón captivos que todavía no se están generando simplemente porque hay una cultura de desperdicio. Se puede impulsar la acción comunitaria, el trabajo colaborativo. Hay un trabajo interesante que es el REN 21 sobre cómo las comunidades pueden participar en los mercados de subastas eléctricas en el mundo. Cómo se pueden crear
modelos de negocios que impulsen la resiliencia climática y que a su vez también empiecen a crear valor a partir de lo local. Entonces, estas son algunas ideas que seguramente en el panel, con ejemplos concretos, vamos a ir conversando en medida de lo posible. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra definición de lo que es un JET? Que es una transición energética justa. Bueno, una vez más es quizás hablar de qué es lo que se merece la gente, y lo que creemos que energéticamente se merece la gente es energía limpia, asequible y confiable. Esta transición no puede acontecer bajo el paradigma actual. Hay que hacer una reformulación, un rebalanceo de los poderes y una reestructuración de lo que concebimos como el paradigma socioeconómico, o yo diría sociotécnico. Y finalmente, cómo ese contrato social no es algo utópico y no es algo abstracto. Ya hay ejemplos hoy día donde los diferentes actores no estatales han internalizado ese nuevo contrato social sin siquiera estar necesariamente al tanto de ello. Y bueno, ya el comercial, para que luego no digan que no hablo de mi organización. Pero la visión de WWF en este tema es un poquito eso, ¿no? Es nosotros como actores de la sociedad civil, cómo podemos contribuir a acelerar el escalamiento de las energías renovables, cómo podemos impulsar el compromiso del sector empresarial en reducir sus impactos, su huella ambiental, y finalmente cómo nosotros también podemos ser habilitadores de que la sociedad civil en sí, junto con la academia, pueda fortalecer esa cultura energética que se necesita para el siglo XXI y posterior. Bueno, creo que eso es todo. No voy a dar espacio para preguntas, sino voy a brincar directamente con nuestras extraordinarias panelistas que seguramente van a poder dar más detalle al respecto.